aún no disfrutamos incluso la situación. Entonces de eso se trata hoy este espacio, también como de pensarlo y mirar estos pilares de la resiliencia con total apertura, ¿cierto? De que cada persona va a tener una manera de reaccionar diferente frente a las diversas situaciones que la vida le plantea. Bien, Gisela, entonces, perdón, pido permiso para grabar que tenemos varias personas que no han podido llegar a la casa y no se querían perder esta charla. por supuesto, Muchas gracias. muy bien. Para comenzar entonces, y a propósito de la apertura que quiero que tengan, y para lo cual además está este espacio, para que precisamente sea un espacio de bienestar, de tranquilidad, le voy a pedir a cada uno y a cada una que donde esté ubicado recibiendo este espacio, vamos a tomarnos 5 minutos para hacer un ejercicio que yo denomino un ejercicio de atención plena, ¿cierto? Entonces es un ejercicio que nos va a permitir poner la conciencia en este momento y en este lugar virtual donde estamos hablando de los pilares de la resiliencia, pero también el lugar físico en donde cada uno y cada una se encuentra en este instante. Entonces les voy a pedir que tomemos o adoptemos una posición lo más cómoda posible. Cada uno de acuerdo a donde esté, si está acostado, si está sentado, va a intentar relajar su cuerpo lo más posible. ¿Cierto? Lo más importante es la apertura, la disposición que usted hoy tenga de aprovechar al máximo este espacio. Serán 5 minutos que usted se va a regalar para poner su atención en usted, en su mente, en su cuerpo y en todo su ser. 5 minutos aquí y ahora. ¿Listo? Entonces cada uno y cada una lo más cómoda posible. Intenten también cerrar sus ojos y escuchar mi voz con la cual les voy a orientar el ejercicio. Una vez adoptando esa posición cómoda, entonces vamos a empezar a respirar. Lo vamos a hacer lentamente. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo lento? Que realmente podamos sentir cómo el aire ingresa a mi cuerpo y posteriormente cómo también sale a través del mismo. Entonces estamos cómodos, con el cuerpo lo más relajado posible y respirando lentamente. Ojalá el aire que toman por la nariz llegue incluso hasta el abdomen. Y luego salga. Cuando hacemos conciencia de la respiración, hacemos también conciencia de la vida misma, de nuestro ser en el vivir. Regálese este espacio, cierre sus ojos en lo posible, descanse toda la carga que tenga de este día. Ya hoy es viernes, seguramente muchos tienen las cargas también de toda la semana, de sus labores, rutinas, tareas. Intente que en este momento esa carga se vaya, que usted la pueda dejar de lado y que solamente sienta su cuerpo relajado y su respiración. En la medida en que haga la respiración lenta y consciente, va a sentir mayor sensación del aquí, el ahora y sobre todo, y lo más importante, de su cuerpo.
Estamos respirando. Ahora cada uno y cada una va a imaginar un lugar de tranquilidad, un lugar de paz. Puede ser un lugar que a usted le guste visitar, puede ser un lugar del cual le hayan hablado y quiera conocer o que haya visto a través de un video, de alguna imagen. Intente visualizar ese lugar mientras respiramos lentamente, sintiendo cómo el aire ingresa a nuestro cuerpo. Imagínese, visualícese en ese lugar. Usted ya está en ese lugar. Es un lugar muy tranquilo, muy apacible. Empiece a observar los colores que hay en ese lugar. ¿Qué colores encuentran en ese lugar? En los elementos que hayan en ese lugar. Y piensen también y evoquen los olores. ¿A qué huele ese lugar? Quizá están en una casa en el campo, quizá están en una playa, quizá está en una carretera llena de árboles, en un lago, simplemente en un lugar que le genere tranquilidad. ¿Cuáles son los colores, las formas de ese lugar? ¿Qué le reconforta de ese lugar? ¿Cuáles son los olores que emanan de allí? Intente llenarse de ello. Intente que a medida que respira, usted se conecta con esos colores, pero también con los aromas que pueden surgir allí. Y cómo ellos permiten que su mente esté tranquila, en paz, que usted se sienta regocijado o regocijada con ese ambiente, con lo que allí nos proporciona. Respiramos, nos llenamos de esa tranquilidad. Sintamos en este momento nuestro cuerpo. Un rápido escaneo de los pies a la cabeza. Respiro y siento mi cuerpo. Pies, piernas, rodillas, caderas, abdomen, espalda, pecho, hombros, brazos, mi rostro, mi cabeza. Y rápidamente mi mente. Con una respiración profunda, lleno mi mente de tranquilidad, de esa tranquilidad que me evoca el lugar que acabo de visitar. Y muy lentamente vamos a ir abriendo los ojos, despacio. Muy bien.
¿Cómo nos sentimos? ¿Quién quiere compartir la sensación? Buenas ¿Alguien? tardes. Pues yo me siento más tranquila, algo más descansada de tanto estrés pues que uno carga en las labores. Qué rico. La mayoría, espero, haya podido por lo menos sentir como la sensación de descargar y sobre todo darse el espacio de sentir su respiración, como el aire ingresa al cuerpo y vuelve a salir y cómo eso también nos ayuda a sentirnos en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Esa es parte del objetivo del ejercicio, sentirnos un poco más tranquilos, aplica para hacer pausas activas en el día, aplica para intentar tranquilizarme cuando de pronto estoy teniendo un momento en el que no me siento bien, en el que de pronto mis emociones están por ahí en un estado de convulsión, ¿cierto? A veces eso en el día a día ocurre, pero en la medida en que podamos regalarnos estos pequeños espacios, seguramente vamos a sentir que somos capaces de tener un poco más de control sobre cómo también siento lo que está pasando en el momento en mí, pero cómo lo puedo manejar. ¿Bien? Gisela en el chat nos escribe Laura Jiménez, muchísima paz y tranquilidad. Qué bueno. Y yo quiero estar allá donde estaba en ese momento. No les dije al principio, pero esa es parte de la idea, que se antojen de regalarse una salidita cuando se pueda. Total. Sí, a veces no tiene que ser lejos, hay lugares, incluso que cada uno conoce o tiene al alcance y que le permite sentir esa sensación. Son espacios también que a veces nos regalamos y que por supuesto las situaciones actuales también nos han limitado en la libertad de movernos en el momento que deseamos por muchos lugares o por muchos espacios. Bueno, pero que lo más importante es que esa sensación que tenemos en este momento es nuestra, es de cada uno y de cada una en este momento y podemos experimentarla cuando queramos. Es un espacio del cual debemos aprender también que es un recurso que tenemos, que nuestra mente nos puede permitir tener esos espacios, ¿cierto? Entonces eso también es importante. Muy bien. Luego entonces creo que les invitaron a tener papel, lápiz para este espacio y si no de pronto no es tan difícil conseguirlo, quizá en casa o en donde estén. Entonces lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí?, es que cada persona, cada participante, en una hojita, en un papelito que tengan, ¿cierto? Vamos a intentar, cada uno va a pensar en algunas 2 o 3 quizá, bueno, quizá también 4, son muchas, emociones que habitualmente hacemos más conscientes en nuestro día a día. Por supuesto, eso es muy variado. Esta semana pude haber estado muy tranquila, muy feliz, muy afable y de pronto hoy una situación detonó otras cosas que me puso en otras frecuencias emocionales. Pero la invitación es a que cada uno piense en 3 quizá o 4 más recurrentes. Piénsase, por ejemplo, en esta semana, la última que estamos en curso, desde el domingo a hoy viernes, cómo me he sentido, cuáles son esas emociones que de pronto más me han habitado y pues escribimos la emoción. Yo no les voy a poner ningún ejemplo porque no quiero viciar el ejercicio, que sea muy, muy, muy natural, muy diáfano.
Escribimos la emoción y luego van a intentar a esa emoción ponerle una forma, un símbolo, un dibujo, qué sé yo, algo con lo que creas que esa imagen de alguna manera te representa esa emoción. Unas dos, tres, cuando más. Las que más creas que son frecuencias o que hayan sido, perdón, que hayan sido frecuentes durante esta semana en ti, en tu vivir, en tu día a día. Bueno, ¿estamos listos y listas? 3 emociones, un símbolo, una imagen que la identifique. Y si tiene colores, por favor, pinte ese símbolo o esa imagen del color que usted crea que se parece a esa emoción. O, por ejemplo, si yo puse que una de esas emociones es la alegría, ¿con qué color identifico yo la alegría? ¿De qué color pintaría yo la alegría dentro de mi paleta de emociones? Si no tengo colores ahí a la mano, simplemente escribo el color con el cual asocio esa emoción. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir su ejercicio? Puede ser que nos lo cuente o si también quiere mostrarlo. Muy bien, Ana. Bueno, lo voy a mostrar. El hecho es que todos participemos porque creo que es un espacio para que todos aprendamos, despejemos la mente de todo lo que tenemos. Son cosas muy personales como lo que les voy a mostrar, pues cómo me he sentido esta semana. Entonces creo que no hay problema con que cualquier persona de aquí lo realicemos. Entonces no sé si se ve bien. Feliz, triste, estresada, cansada y orgullosa de sí. Entonces ahí está como las emociones, feliz, triste, estresada, cansada y orgullosa de mí. Pero bueno, esas son las emociones de esta semana. Y finalmente como que es que nos movemos, ¿cierto? Nosotros
no permanecemos estáticos en una emocionalidad. Sí, seguramente hay emociones que son más constantes de acuerdo también a nuestra personalidad, a nuestra capacidad de afrontamiento y de respuesta frente a las circunstancias, pero lo cierto es que lo más natural es que esa emocionalidad esté permanentemente pues variando, ¿cierto? Sí es importante que cada uno y cada una tengamos como una base, ¿cierto? Y eso es un ejercicio personal que cada ser va realizando a lo largo de su vida, ¿cierto? A veces cuando estamos, digamos, por allá en la adolescencia, que aquí seguramente todavía tenemos personas en esa etapa de la adolescencia, a veces hay más volatilidad en esas emociones, ¿cierto? Fluctúan más los cambios, en fin, se va de un polo al otro fácilmente. Y a veces cuando ya vamos alcanzando cierto nivel de madurez en la adultez, por ejemplo, sí, sabemos que hay unas emociones que son características en nosotros y que nos movemos más en ellas, pero eso no quiere decir que porque Ana es una mujer feliz, ¿cierto? O Sandra es una mujer muy simpática, pues simplemente todo el tiempo estemos muertas de la risa frente a todo. No, estar felices o ser alegres o ser muy empáticas nos caracteriza, pero también nos podemos enojar, también nos podemos poner tristes, también puede llegar momentos en los que no sabemos qué hacer, no nos hallamos, ¿cierto? Entonces, eso es importante. El ejercicio lo que nos permite es tener en cuenta que es importante identificar y reconocer esa, digamos, esa montaña rusa de emociones por donde yo frecuentemente transito, ¿cierto? Subo, bajo, me quedo en ciertos estados un poco más planos también, de acuerdo a las diferentes situaciones que la vida nos plantea. Identificar esa emocionalidad es vital cuando hablamos de resiliencia, ¿cierto? Ya enseguida, ya ahorita vamos a caer allá un poquito en el concepto, donde vamos a ver pues como esa importancia. Bien, hasta aquí cómo vamos. Muy bien. Bueno, sí, eso sí. Mentiras, pueden expresarse, por supuesto. Vamos a ver por acá. Ay, voy a volver a compartir pantalla. Por acá nos escribe Laura que súper bien. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio para irnos ya a esa parte donde queremos de alguna manera ya asociar lo que estamos haciendo al objetivo de este espacio, que es poder pensarnos cada uno y cada una cómo estamos frente a esos pilares de la resiliencia. ¿Listo? Tenemos aquí tres palabras: montaña, vaso, cinta, y les voy a dar exactamente 2 minutos. 2 minutos. Cada uno y cada una va a hacer un cuento con esas tres palabras. La historia que usted escriba, recuerden que el cuento por allá en la escuela nos decían, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Esa historia que cada uno y uno de ustedes va a escribir debe de contener la palabra montaña, la palabra vaso y la palabra cinta. Y los 2 minutos empiezan a partir de ya.
Nos quedan 40 segundos. ¿Listo? Se cumplen entonces los 2 minutos en este instante. Vamos a suspender la escritura. No importa hasta dónde hayamos llegado o si realmente cumplimos el objetivo de que fuera un cuento como tal, digamos en ese sentido estricto de la palabra. Primero quiero preguntar cómo se sintieron al escribir un cuento en 2 minutos. Fue mucho tiempo. Mucha presión por el tiempo. Mucha presión. ¿Qué nos dicen en el chat? Estos participantes están muy callados. Me tienen sorprendida. Pero nos dicen por acá que adrenalina. Sí, tengo que escribir. Ok. Chévere porque la adrenalina nos pone como activos. Bueno, el ideal es que durante esos 2 minutos, pues la respuesta hubiese sido, pues efectivamente escribir, ¿cierto? Es decir, que hubiese una capacidad de respuesta frente a la demanda que se me estaba haciendo en ese momento. Bien, listo. Ahora, alguien que nos quiera compartir su cuento. No importa que suene loco, tirado de los cabellos, no importa, es válido. De hecho, la idea es, si se puede, reírnos un poco. Bueno, entonces voy a empezar yo. Y después con la participación. Esperemos que por aquí nos dijo Ana Lucía que también iba a participar. Y Sandra. Muy bien. Bueno, un día iba paseando hacia un lugar mágico, lleno de montañas y animales. Me fui a realizar un picnic cuando de pronto recordé que no había llevado un vaso para servir el jugo. Tuve la idea de coger varias ramitas, unirlas con una cinta y formar un vaso. Tuvimos un día fantástico y sabemos que allí volveremos. ¡Wow! Muy bien. Bueno, esa historia de Ana me suena que definitivamente sigue con muchas ganas de ir al lugar que visitó hace un rato. Y segundo, pues muy recursiva, entre otras cosas, porque iba para un lugar mágico de picnic y cayó en la cuenta de llevar cinta. Súper. Debe ser trabajadora social o profe o algo así. Que andamos con la bolsa de Barney. Enfermera, casi lo mismo. Aplica. Muy bien. Ana, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién dijo? Sandra. El mío no es tan inspirado, es cortico. Bueno, estaba María sentada debajo de un árbol observando la inmensidad del campo que tenía a su alrededor. Mientras observaba, realizaba algunas manualidades con una cinta rosa que tenía en las manos y pensaba cómo decorar un vaso. ¿Qué? Muy lindo. Bueno, lo otro es ver que Digo sí yo. se puede, ¿cierto? Definitivamente a uno de pronto le dicen, miren, haga un cuento en X tiempo, 2 minutos, 3 minutos,
y de pronto puede haber alguien que diga, no, pues yo qué voy a hacer yo en 2 minutos, no, y ni siquiera como que toma la iniciativa de hacerlo. Otro puede pensar, es que yo como soy de malo para escribir, y 2 minutos, no, y de pronto por ahí hasta 2 o 3 palabras, 3 frases le salieron, hacen el intento, y otros esa adrenalina les permiten dispararse y retarse hasta llegar a ser efectivamente una historia en ese tiempo y con esas condiciones, ¿cierto? Muy bien. ¿Nos dicen algo en el chat? Yo voy a decir mi cuento. ¿Quién? Sí, bienvenida. Cuando estaba pequeña, tenía la costumbre de salir de paseo en la montaña La Felicidad, cada día en las tardes. Ella, Hay un eco. ya, vuelvo y comienzo, qué pena. Cuando Vale, estaba tranquilo. pequeña tenía la costumbre de salir de paseo en la montaña La Felicidad, cada día en las tardes. Ella se nutría de cintas de fortaleza, aunque esas mismas cintas yo las recogía en un vaso para regalarle a toda persona que tuviera tristezas. Qué lindo. Miren pues qué capacidad de inventiva la que hay en este grupo, mucha creatividad, ¿cierto? Muy bien, las felicito. Seguramente quienes no nos lo comparten, también cada uno por allá hizo su ejercicio y su esfuerzo de que le brotaran algunas ideas al respecto. Muy bien, entonces con estos 3 ejercicios que acabamos de realizar y que espero, entre otras cosas, pues también hayan permitido que ustedes pusieran su mente en este ratico, quizá en otra frecuencia, que les permita también despejar un poco como su rutina y su carga habitual de la semana. Entonces vamos a mirar ya aquí el concepto de la resiliencia. Permítanme, por favor. Están viendo en este momento la pantalla. Bien, entonces decía al inicio que como cualquier tema y seguramente cualquier concepto al cual uno quiera acercarse o sobre el cual uno quiera ahondar un poco, pues lo primero que vamos a encontrar es que hay múltiples enfoques, estudios, y que ellos mismos van tejiendo conceptualización alrededor del mismo, ¿cierto? Entonces yo hoy voy a contarles un poquito desde donde retomo de una manera muy sencilla y para todo tipo de público el concepto de la resiliencia, ¿cierto? Nos dice pues la Real Academia de la Lengua que es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Eso es, digamos, en términos coquito, lo que la RAE dice de la resiliencia, ¿cierto? Y para quienes nos hemos acercado al concepto, decimos, wow, pues es una definición en general muy completa de todo el amplio espectro que implica la resiliencia como tal. Entonces a esto además la psicología, digamos que añade o expone que es gracias a esa resiliencia, es decir, es gracias a esa capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, es gracias a eso que las personas
somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente críticas y además podemos salir fortalecidos de ellas. Acá ya hay, digamos, un proceso de la resiliencia, ya hay un proceso de construcción y de elaboración a nivel de la persona. Una cosa es que yo asuma las situaciones, cualquiera de ellas, y otra cosa es que además yo pueda fortalecerme con dicha situación. Está claro hasta ahí, ¿cierto? Una cosa es asumirlo, tener la capacidad de afrontarlo, de dar respuesta a, pero la otra tiene que ver, y ya es un proceso, digamos, más elaborado, por supuesto que toma tiempo, conocimiento y hacer conciencia del mismo, y que además de que haya vivido, experimentado y respondido frente a una situación crítica o adversa, como lo queramos llamar, yo pueda también fortalecerme y quizá tener transformaciones importantes en mi vida que me lleven, por supuesto, a salir avante y a tener transformaciones importantes para bien en mi vivir. Dicen además cuando leemos de resiliencia, cuando estamos como metidos en este concepto, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Resulta que esto a veces es inevitable del 2020 para acá no referirse a la pandemia, y esta no es la excepción. ¿Por qué lo voy a retomar? Porque la pandemia puso una palabra muy de moda. Es una palabra que tiene mucho que ver con la resiliencia y es la palabra reinvención o reinventarnos. ¿Cierto? Esa palabra yo creo que la estamos escuchando con mayor frecuencia del 2020 para acá. ¿Cierto? Entonces, y efectivamente hemos visto casos durante más de este año y medio aproximadamente de personas, negocios, empresas mismas que no solamente le han puesto la cara a esa situación que a todos nos tomó por sorpresa, sino que también les ha permitido, y hay muchos testimonios de que esta situación le ha permitido a muchas personas como ir al máximo de su potencial, descubrir nuevas habilidades, nuevos talentos. Yo no sabía que yo era bueno o buena para hacer tal cosa en la cocina, o para pintar, o para bailar, o qué sé yo, porque podía transformar mi negocio en algo totalmente diferente y quizá más exitoso, ¿cierto? No es la historia rosa que por supuesto queremos escuchar de todos, pero digamos que para felicidad de muchos sí ocurre en algunas personas y organizaciones, ¿cierto? Así muy rápidamente les cuento que la resiliencia ha tenido muchas fases. La resiliencia es un concepto que viene por allá de la metalurgia, de un asunto un poco más ajeno a las humanidades, ¿cierto? Yo me tomé aquí como, digamos, tuve más bien la iniciativa de apoyarme en dos conceptos que me parecen importantes y repito, también con los cuales me identifico. Este que es un poco más viejito, ¿cierto? Dice que la resiliencia es la capacidad de una persona o de un sistema social. Hoy estamos hablando pues de pilares de resiliencia personales, pero que es esa capacidad para vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las condiciones de vida difíciles, y esto de manera socialmente aceptable.
Cuando hablamos de maneras socialmente aceptables, pues recordamos este principio ético, ¿cierto? Socialmente aceptable, es que eso que me permite salir adelante está dentro de unas bases éticas y morales acordes a la cultura en la cual yo me desarrollo. Y hay, digamos, otro concepto que me gusta mucho, ya se dice que es de la segunda generación de investigaciones de la resiliencia, es cuando ya, digamos, ya la psicología ha pasado por adoptar este concepto, por trabajarlo, por investigarlo, y surge un enfoque llamado interaccional ecológico. Y allí, desde ese enfoque, se considera la resiliencia como un proceso dinámico, ¿sí?, dentro del cual ambiente y sujeto se influyen mutuamente en una relación recíproca que permite a la persona adaptarse y funcionar apropiadamente a pesar de la adversidad. O sea que si volvemos a la imagen de los vasos con la cual iniciamos este espacio, ya no depende, ya si yo me siento ahogándome o relajadamente flotando, no depende solo de mí, ¿cierto?, sino del ambiente, de esa interacción entre ese ambiente, en este caso el agua, y quizá cómo se mueve, si este vaso lo han agitado más, este menos, así tengan la misma cantidad de agua, pero ya hay aquí entonces un proceso dinámico tanto entre la persona como en ese ambiente, es decir, el vaso, el agua, qué sé yo, el movimiento, ya asuntos más físicos, quizá químicos, ¿cierto? Entonces, quiere decir que aquí ya la resiliencia es un proceso y que también va a depender de cuál es mi interacción con ese medio en el que yo me desenvuelvo. ¿De acuerdo? Si ese medio también es amigable conmigo y también me proporciona otras posibilidades de aprender cosas que se convierten en recursos para yo tener esa capacidad de afrontar. Estos son entonces 7 pilares de la resiliencia. Están tomados de un estudio que hicieron unos esposos, se llaman los esposos Walling. Si ustedes en cualquier momento hacen el ejercicio, por ahí en Google, empieza cualquiera a buscar pilares de la resiliencia, pues van a salir muchísimas respuestas a autores que plantean 12 pilares, 10, 6, en fin. Yo normalmente retomo estos porque me parece que recogen en gran medida pues esas habilidades. ¿Qué son los pilares de la resiliencia? Básicamente unas habilidades que las personas deberíamos desarrollar, fortalecer e ir afianzando en ese proceso de vivir y que nos permiten o nos van a permitir cada vez pues ser más resilientes, digamos en una forma sencilla de expresarlo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo desarrollo y trabajo esa capacidad de observar y de observarme a mí mismo, me observo, me siento, ¿cierto?, para hacerme preguntas y para poder responderme también frente a ellas, seguramente ahí estoy abonando un camino que me va a permitir tener más capacidad de respuesta. ¿Qué quiere decir? Tener esa habilidad de resiliencia en mi vida. Cuando yo les pedí en el primer ejercicio que tomáramos 5 minutos para estar en contacto con nosotros mismos, pregúntese usted en este momento, ¿cada cuánto usted se regala espacios para estar con usted? ¿Cuántas veces al día, a la semana, usted tiene espacios con usted mismo o con usted misma?
en donde puede sentir su cuerpo, en donde dice, pero a mí qué me está pasando, este dolorcito es como por, sin darnos la de médicos, obviamente, pero sí hay a veces en esa observancia de sí, tanto a nivel emocional como físico, hay respuestas, ¿cierto? Así sea, para irme efectivamente al médico. Hombre, no, es que este dolorcito en mí está muy frecuente, está muy extraño, no lo estoy asociando como a nada así como cercano, voy y consulto. Ya ahí hay una capacidad en mí que me lleva a ir a pedir ayuda. Y abajo encontramos un pilar que se llama interrelación, relación. Y esa es parte de eso que estamos diciendo. El hecho de que yo, a través de darme una respuesta frente a un síntoma, frente a algo que observo en mí o que estoy sintiendo, busco ayuda o busco recursos a mi alrededor y o en mi ambiente, eso me está también permitiendo ser resiliente. No soy yo solito o yo solita la que voy a ser capaz de resolver todo y afrontar cualquier situación adversa que la vida me plantee. Sí, en mí hay una respuesta, pero esa parte más bien de esa respuesta es que yo tenga la capacidad de identificar dónde están los recursos a mi alrededor y poderlos optimizar para hacerle frente a las situaciones. Hay otro pilar que tiene que ver con la autonomía, ¿cierto? Y es poder fijar límites, decir, bueno, yo este problema como esta situación, si ponemos el ejemplo de que la hacemos como un ponqué, una torta y hacemos porciones, poder decir también cuáles porciones son de mi resorte, de toda mi competencia y cuál porción yo también debo de delegar, ¿cierto? Entonces miren que está conectado con la interrelación también. Yo soy autónomo en la medida en que me conozco y reconozco para tomar decisiones, pero también para saber cuándo delego y qué delego, ¿sí? Y la creatividad, que tiene que ver con esa capacidad de ver belleza a pesar de quizá de tanto caos o de tanta oscuridad, poder ver luz, ¿cierto? Como si volvemos a la imagen de los vasos, como aunque yo sienta que me estoy ahogando, veo una luz que me guía, o como yo siento que me estoy ahogando, pero reconozco que los pies me van a permitir, si los muevo con fuerza, seguramente tomar otra dirección. Entonces, en ese orden de ideas, la creatividad es otro pilar fundamental cuando hablamos de personas resilientes. O porque a veces confundimos la creatividad con la capacidad, digamos, de, qué sé yo, de crear desde el arte. Lo asociamos mucho a eso. Si una persona es creativa, sí, porque dibuja, porque pinta, y efectivamente en el arte hay mucha creatividad, pero la creatividad es una cualidad que tenemos los seres humanos, una capacidad enorme de crear a todo nivel, ¿sí? De crearme respuestas, de crearme opciones para mí y para otros en cualquier ámbito en el que me mueva, ¿cierto? Una mamá, por ejemplo, seguramente es muy creativa para responder a muchas situaciones en un día a día. Muy bien. Y la iniciativa, esa tendencia también de exigirnos y de ponernos a prueba en situaciones que son exigentes, ¿cierto? Esto no lo podemos confundir tampoco con forzarnos o con ese, digamos, ese aguante. No, esto no me va a quedar grande a mí. A ver, y a veces resistir incómodos incluso. No, de eso no se trata. Vuelvo y digo, esa iniciativa también puede ser, respondo, pero buscando ayuda, respondo, pero delegando, respondo, pero preparándome para afrontar esta situación que está siendo muy exigente. Ejemplo, cuando hace casi año y medio nos dijeron a confinamiento, seguramente muchos no estábamos preparados para estar encerraditos.
Pero esa situación extrema y exigente seguramente hizo que nosotros nos ocupáramos de otros aspectos de nosotros, qué sé yo, pues para no enloquecer, ¿cierto? O para no estar siempre al límite, irascibles, irritables y como se dice, darnos mala vida. Entonces ahí seguramente surgió desde la iniciativa esa capacidad de buscar opciones también. Y pues tenemos el humor, esa capacidad de encontrar el lado positivo para ver lo absurdo en los problemas, en los dolores propios, para reírnos de nosotros mismos incluso, ¿cierto? El humor nos permite tener un ambiente más tranquilo, tener una mente quizá con mayor apertura para, para darnos ideas de cómo podemos quizá afrontar una situación, ¿cierto? O podernos sobreponer a ella e incluso con el tiempo poder reír de nosotros mismos y pensar, yo que al principio casi que no la cojo, o yo que empecé esta carrera y al principio pensé que esto era como en el colegio y resulta que no, y mira, ya le cogí el ritmo. Son cosas como esas, podernos ver en retrospectiva y sentir que todo eso que en algún momento nos pareció absurdo, terrible o que me sacó de la zona de confort, hoy puedo reírme de ello, ¿cierto? O como eso que hoy me aqueja, que me parece absurdo que me esté pasando a mí, yo también lo puedo ver con humor. Bueno, esto es una locura, jamás se me hubiera pasado por la cabeza que me ocurriera a mí y me está ocurriendo. A ver, bueno, pongámosle el pecho, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Es una actitud más afable frente a lo que nos ocurre. Y tengo de base pues la ética, ¿cierto? Esa capacidad de desearle al otro pues lo que yo también quiero vivir o lo que me pase a mí. O sea, que toda la respuesta que yo dé frente a cualquier situación que la vida me plantea esté en ese principio ético de no hacer al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí, ¿cierto? Esa ética nos permite navegar en una capacidad de respuesta frente a la vida también mucho más tranquila y seguir conservando sistemas de valores en nuestra cultura. Bueno, esto es, digamos que en general, lo que quería compartirles a ustedes hoy en esta hora. Hoy ustedes de alguna manera fueron perspicaces, digamos que se acercaron a ese concepto de perspicacia de cada uno o de conocerse y de sentirse a sí mismo, que no sea solamente este ratico, estos 5 minutos que hoy lo hicieron, sino que sea de pronto también la invitación para que usted se piense de acuerdo a estos 7 pilares que resumen en alguna medida las habilidades que nos van volviendo resilientes o más resilientes frente a la vida. ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi capacidad de respuesta? Así como hoy a manera de ejercicio y quizá de gozármela, me dijeron haga un cuento en 2 minutos y lo hice con buena actitud. ¿Qué tal si la vida mañana me dice, qué sé yo, que me ponga el límite en cualquier cosa que no me imagino, que yo también tenga una buena actitud para responder? La resiliencia se desarrolla, sí, se entrena en estas habilidades, pero hay quienes pensamos que la resiliencia también es inherente a la vida misma, es decir, que los seres vivos como tal tenemos en nosotros la capacidad de responderle a la vida y por ende somos resilientes. ¿Qué es importante? Pues no quedarnos solo en un concepto romántico de la resiliencia y que sí, que es natural, inherente, sino hacer conciencia de cuán resiliente quiero ser yo, sobre todo cuando el mundo cada día nos plantea retos más grandes. Es que antes de la pandemia ya teníamos como seres humanos múltiples retos a nivel social, a nivel cultural, a nivel emocional, ¿cierto?
ejemplo, cada día las personas trabajan más, trabajan con mayor presión, de hecho trabajan más años en este lado del mundo, ¿cierto? Y bueno, ¿y cuál es mi capacidad frente a eso? Y tenemos que lidiar pues con una serie de situaciones que están ajenas a nosotros, que no dependen de que nosotros lo elijamos, eh, pero está en nosotros qué habilidades hay en mí, y esa respuesta solo se la puede dar cada uno. ¿Qué habilidades hay en mí que yo puedo poner en potencia de ser un ser resiliente que afronta las diferentes situaciones de la vida? Ojo, porque aunque la mayoría de los conceptos de la resiliencia nombran la adversidad o la crisis o las situaciones al límite como tal, la resiliencia es básicamente la capacidad de responderle a la vida. Hay cambios o situaciones que no necesariamente son adversas, nos ponen ahí como en el parangón, y cuál es mi capacidad de respuesta. Piénsate en un ascenso o en una oportunidad que te sale, yo no sé, en la Conchinchina. No necesariamente es una situación de adversidad, pero sí es una situación que te pone, digamos, en dicotomías, a pensar qué puedo soltar para recibir, qué tan capacitado, capacitada estoy, por ejemplo, de soltar, ¿cierto? Y seguramente más adelante, ojalá Mónica me vuelva a invitar y hablemos de los apegos y de una serie de temas que son interesantes porque siguen potenciando precisamente la resiliencia. Bueno, esta es entonces la invitación de hoy. No sé, quisiera pues que me contaran qué les pareció. Acá hay una frase: dos cosas nos salvan en la vida, el amor y la risa. Si tenemos una sola cosa está bien, pero si tenemos las dos, somos invencibles, ¿cierto? Puede sonar muy romántico, pero también es cierto que el amor es el gran motor de la vida, también el motor del avión que en este momento está pasando, y que muchas veces cuando sonreímos realmente logramos movilizar muchas cosas, no solamente en nuestro interior, sino en las otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, muchísimas gracias por haberse dispuesto para este espacio. Yo espero pues que, no sé, que haya quedado por ahí una semillita en ustedes, y quienes quieran pues de pronto comentar algo o alguna pregunta frente a lo que les acabo de decir. Gisela, a mí personalmente me pareció súper chévere, súper bueno, qué rico volverse, así sea un momentico, encontrarse con uno mismo y tomar esa reflexión de que es verdad, cuando tenemos tiempo para uno, no siempre está pensando en el que hay que hacer, me falta esto, pero nunca en los dolores o cosas que tienen en este momento. Entonces, por ejemplo, ese ratico me hizo pensar, yo por qué tengo este dolor de espalda, yo por qué tengo... Entonces es como, yo sé que no son cosas de médicos, sino momentos que están un poco, eh, pues situaciones que tengo un momento como angustia, pues que he estado angustiada, entonces creo que lo reflejamos pues como con el cuerpo. Y también es como ese espacio, qué rico no pensar en uno, ese espacio donde quedamos, pues de que me fui hasta allá y es cerquita, es un lugar lindo, pues que yo que llegué porque no he ido, o sea, tengo que ir si allá ese espacio me genera tanta tranquilidad como lo pensé en la actividad, tengo que ir. Muchísimas gracias, me gustó mucho la actividad. Con todo gusto. Igual, repito que el espacio como tal pueden ser 5 minutos, es cada uno y cada una la que se lo debe regalar a diario. Cuando se levante, al mediodía, de pronto en una pausita, en la noche cuando llegue cansado, termine su jornada. Es un espacio que cada uno se debe permitir. Ojalá pues cada uno se comprometa consigo mismo a regalarse ese pequeño espacio. Gisela, muchísimas gracias. Por aquí teníamos en el chat
mensajes donde te dicen que Laura informa muy interesante todo, despejó mucho mi mente, encantada de participar en más actividades así. Valeria dice que mil gracias, muy interesante la actividad. Y Ana nos dice que muchas gracias, una de mis actividades favoritas. De verdad que sí, te agradecemos mucho habernos acompañado, habernos brindado este espacio tan bonito, tan oportuno para cada uno de nosotros. Esperamos realmente volver a contar con tu acompañamiento. Pues desafortunadamente muy pocos asisten también. Entendemos que por jornadas académicas ya están haciendo cierre de semestre y a veces es un poquito complicado, pero bueno, yo creo que vamos cerrando bien estas jornadas de bienestar universitario. Invitamos a los chicos a que también se conecten ahorita a las 5 de la tarde a través del Facebook de la universidad para que disfruten el final de nuestras jornadas con la noche de cuento, música y valores. Muchas gracias a todos, Gise, y a vos especialmente muchas gracias por darnos este espacio. No, muchas gracias. Esperemos que se pueda repetir en algún momento. Y repito, gracias a quienes dispusieron su tiempo y su espacio para este tema. Chao. Gracias a todos, que estén muy bien.